11:48, vámonos con Lizeth Ramos al Congreso. Queremos hablar hace ya un buen rato con el congresista Montoya sobre este tema de poner en el tapete, en el debate, un hecho que él ha denunciado muchas veces, Lizeth, y que ha propuesto además como congresista de la República. Contigo. Así es, María de Jesús, efectivamente, el congresista Jorge Montoya ha propuesto en innumerables veces un proyecto sobre la pena de muerte para violadores de menores de edad y también para otro tipo de delitos, pero precisamente él realiza una propuesta, retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar su posición al respecto. Congresista, bienvenido a TV Perú Noticias. Coméntanos, por favor, este proyecto, cuándo lo propuso y en qué condiciones permanece. Buenos días. Bueno, hace 2 años presenté una carta a la señora Presidenta de la República para retiro de la Corte. Luego de eso, de cruzar varias comunicaciones más, decidí presentar un proyecto de ley al Congreso para que del Congreso salga la ley adecuada para que la Presidenta pueda pronunciarse por el retiro de la Corte. Mientras no nos retiremos de la Corte, poco podemos hacer con la legislación relacionada a derechos humanos porque van a intervenir ellos de manera inmediata. Lo que está sucediendo ahora es abrir la puerta para una discusión sobre el tema. Lo ha dicho la Presidenta, el Ministro de Justicia también está trabajando en el Ministerio de Justicia sobre ese tema ahora. Así que creo que los canales están abiertos como para poder tomar la decisión final, que es el retiro de la Corte. Hay algunas posiciones en contra, congresistas, de especialistas, también de parlamentarios, que señalan que esta no sería la opción, combatir un delito con una pena como esta. ¿Qué tan viable ve usted esta iniciativa cuando aquí en el propio Parlamento de la República no ha prosperado esta iniciativa? Se ha puesto en innumerables veces en debate y no ha llegado a buen puerto la iniciativa. Ahora, ante los hechos, ante el índice de violencia, ¿usted cree que los congresistas finalmente cedan a esta propuesta? Yo creo que si toman conciencia de cuál es nuestro rol como congresistas en el tema de la defensa de la soberanía jurídica del país, lo harían. Porque estamos sometidos a una intervención permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos internos del país, que no tienen nada que ver con los derechos humanos. O sea, se ha desvirtuado la función real para la cual fue creada. Entonces, el primero que tenemos que hacer es tomar conciencia y retirarnos de la Corte. Es el primer paso que tenemos que dar. La posición también de los demás órganos de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Sabemos que muchas veces los casos de violencia y agresión física o sexual llegan, pero no tienen una condena ejemplar. El Poder Judicial, el saliente expresidente, no tenía una postura firme respecto a este tema. ¿Cree que la nueva presidenta del Poder Judicial tome cartas sobre el asunto, pueda tener tal vez una posición más abierta sobre ahora el debate de la pena de muerte? No lo sé, habría que ver qué cosa contesta sobre este tema, pero lo que sí tenemos que estar seguros es que ya se abrió el debate y eso va a ser interesante porque van a haber diferentes opiniones para ir formando cuál va a ser la decisión final. Pero independiente de eso, lo vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora es el mejor momento para hacerlo. ¿Tomaría un tiempo prolongado el retiro de la Corte Interamericana? El proceso dura como 1 año más o menos. O sea, por eso digo que es la urgencia de hacerlo cuanto antes. Bien. Muchísimas gracias, congresista Montoya. María de Jesús, televidentes, declaraciones del congresista Jorge Montoya, pero tenemos preguntas en estudio, congresista. Claro. Te escuchamos, María de Jesús. Lizeth, muchísimas gracias y sobre todo hemos esperado bastante para poder conversar con el congresista, porque como él muy bien señala, no es la primera vez, hace un buen tiempo que él viene proponiendo. ¿Qué es lo que se podría oponer, congresista, o qué tendría que decirles usted a los sectores que podrían definitivamente oponerse, ¿no?, para retirarse de este fuero, de la Corte y sobre todo cambiar la realidad? Porque día a día vemos cómo se ultraja e inclusive se mata a nuestros niños. ¿Qué les tendría usted que decir? ¿Es viable o no este camino? María Jesús, trasladamos la pregunta congresista. Nuestra conductora nos señala qué le podría decir usted a los parlamentarios, a sus colegas, sobre la viabilidad de este proyecto. Finalmente, como le indicábamos, se tienen posiciones en contra. Sí, bueno, le diría que tiene que tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad con la justicia del país y nuestras acciones con el exterior. El retiro de la Corte es necesario porque no tiene arreglo esa Corte, tal como está. Una vez retirados podríamos plantear alguna otra solución para la región y convertirnos en líderes en la región en este tema. Ya hay que pensar con un poco de visión estratégica a largo plazo para poder tener una decisión clara sobre el tema. La Corte como está ha fracasado, ha sido una defensora de los terroristas
sigue siendo de la extrema izquierda, no sirve para nada al Estado peruano, que gasta más de $1 millón al año en esto. Y nos ha obligado a pagar indemnizaciones a los terroristas. O sea, con eso sería suficiente para que piensen en el retiro. Pero hay muchas cosas más, como la injerencia en los temas políticos del país, cosa que no debe suceder. Así que yo espero que tomen conciencia y vayamos por ese camino todos, el retiro de la Corte, para luego generar otra dinámica que nos permita ser los líderes de la región en el tema de derechos humanos. Muchísimas gracias, congresista Montoya, por su opinión. María de Jesús, contigo en estudios. Dice Ramos, gracias por estar ahí permanentemente pendiente. Ha esperado al congresista, que venía de una cita médica, ¿no?, para este diálogo pactado con nosotros, lo cual le agradecemos muchísimo, Lisette, al congresista Montoya por esa claridad con la que él ha señalado presentar los documentos. Hace 2 años él viene hablando de esta situación y de esta sanción, pero sin duda las cifras del ataque, de las vejaciones, ultrajar a nuestros niños ha ido en aumento. Y quizá, como bien lo han dicho otro congresista, como el congresista Wilson Soto, hay casos pues que evidentemente no son visibilizados, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se dé este debate y si se logra colocar el mismo sobre la mesa, como lo ha pedido la presidenta, incluso la presidenta Dina Boluarte esta mañana.